Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Te invito a que levantes tus manos. Padre bendito, aquí estamos tus hijos una vez más ante tu presencia, Señor, invocándote, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo haga tu obra en nosotros, que descienda con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios, queremos que hoy nos hables como siempre lo has hecho, Señor, pero también queremos abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir de tu palabra, Dios. Gracias por esa palabra que nos instruye, nos guía, nos redarguye. Gracias, Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso
nadie como tú, Señor. ¿Quién como tú, Dios, que nos has amado y has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia nos ha acompañado hasta el día de hoy. Esa presencia poderosa que siempre nos ha respaldado, nos ha levantado, Señor. Gracias, Dios, por esa presencia poderosa que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Levantamos este aplauso para ti, Dios poderoso. Aleluya. Y bueno, pues voy a dejar lugar a nuestro hermano para la palabra. Pueden tomar asiento y vamos a disfrutar de este alimento que es muy necesario para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, vamos a entrar en la palabra de Dios, amén. Espero que pues no repaso, sino meditación de la semana pasada nos traiga memoria y nos ponga otra vez en el camino correcto para no desviarnos, ¿sí? No desviarnos del propósito, no desviarnos de la enseñanza principal, pero sobre todo no desviarnos de vivir en eso, ¿sí? No es solamente el conocer, sino es vivir la vida de Cristo y es vivir como Él pues nos ordena, nos manda. Y realmente nuestra vida se vuelve pesada cuando no aprendemos a vivir la vida de Cristo. Si en nuestra carne la aprendiéramos y tuviéramos dominio propio para someterla, no veríamos los mandamientos, no veríamos la palabra como algo gravoso, como algo que lata, ¿no? Sino lo veríamos realmente como lo que es la palabra de Dios. Se me borro aquí esto. Bueno, entonces vamos a entrar hoy en el siguiente libro. Ya terminamos los libros históricos y entramos con el primer libro, que es, pues se le denomina poético. Poético porque tienen mucha poesía, porque su lenguaje es muy figurado. Obviamente en algunas partes es literal, pero en la mayoría, en otras tantas, es metafórico. Hace alusiones a cosas, hace referencias a cosas que pues realmente son, digámoslo así, espirituales y filosóficas. Pero también hace enseñanzas muy puntuales, sobre todo Proverbios, son enseñanzas muy directas y puntuales, ¿no? Que tenemos que tomarlas como consejos para nuestro bien, que si lo hacemos, de seguro el Señor nos va a bendecir, amén. Entonces el primer libro de estos denominados poéticos es el libro de Job. Job, pues pareciera como que sale ahí de la nada, ¿no? Porque realmente no tiene una conexión directa con el pueblo de Israel. Job no está relacionado por sangre
ni por, digamos, religión con Israel. Sí, como vimos, por ejemplo, Ruth, que de alguna forma se conectó con el pueblo de Israel. Esther, pues era una historia fuera de Israel, pero hablaba acerca del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Job no tiene nada que ver con Israel. Sí, es una persona, es un hombre que sobresale, pero no es del pueblo de Israel, no es del linaje de Abraham. ¿Sí? Pero lo que sí nos muestra es que era un hombre justo. Es que lo que importaba en él era su relación con Dios. Y Job es un claro ejemplo, pues que Dios no está limitado a un linaje. Dios no está limitado pues a un cierto sector, como que Israel es más favorecido o más bendecido y los demás no, porque Israel es Israel y punto. No. Dios bendice simple y sencillamente por su gracia. Y Él decide a quién bendecir y no está Dios atado simplemente a la sangre o al linaje. ¿No recuerdan ahí en Pablo, en Romanos, que menciona que dice, no es israelita el que viene de Abraham, sino el que está en Cristo, el que es de Dios, el nacido de Dios es el verdadero israelita? Entonces, Job, aunque no es del pueblo de Israel, su datación de fecha de la vida de Job es más o menos alrededor de los patriarcas, es decir, por la vida de Abraham. Fue contemporáneo de Abraham. Es decir, él no tenía la ley, él no tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no tenía nada de eso. No había nada de eso, ¿sí? Pero aún así vemos en Job que él ofrecía sacrificios a Dios. Y él fungía y hacía la labor como sacerdote por su familia, porque él decía, yo voy a sacrificar animales aún por mis hijos, por si ellos hubieran pecado contra el Señor. ¿Sí? Entonces vemos en la vida de Job, y no solamente en la de Job, también en los que lo rodean, que Dios era conocido en ese tiempo. Dios no era como un misterio oculto y que de repente, ¡pum!, se le reveló a Abraham, nada más. No, Dios era conocido, era adorado, pero pues el mundo, y como nuestra carne así es, quiere adorar otras cosas que no sean Dios. Entonces, recuerden, la historia de Dios, el conocimiento de Dios no inició en Abraham. En Abraham inició el linaje que nos llevaría al Redentor. ¿Sí? La promesa de un Salvador nació en Abraham, se originó en Abraham. La promesa, el pacto de un Mesías, de un Salvador, vino a través de Abraham. Pero antes de Abraham hubieron hombres que ya conocían y tenían una relación con Dios. Hombres tan justos como Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios y un día el Señor lo llevó de aquí. No se habla de que murió, sino que simplemente el Señor lo tomó para sí. Entonces, es importante entender esto porque a veces creemos como que a partir del pueblo de Israel se desarrolla la historia de Dios. Y no, es mucho antes de eso. Y Job es un ejemplo de que no es como tal, no quiero que me malentienda, necesario aprenderte la Biblia, pero sí vivir la vida de Cristo. Sí vivir en rectitud delante de Dios, porque se puede con el conocimiento de Dios, con lo que Él nos ha dado. Ahora, no quiero decir que no estudiemos ni leamos la Biblia, porque al cabo lo que importa es vivir la vida de Dios. ¿Cómo voy a saber la vida de Dios si no voy a ver cuál es la vida de Dios? Job vivió y le fue dada gracia para ese tiempo porque él no tenía la escritura. Y Dios en su gracia derramó sobre él bendición y derramó conocimiento acerca de Dios mismo, aún sin la palabra. ¿Cuánto más nosotros que tenemos aún mayor revelación, tenemos aún mayor conocimiento, tenemos ya la historia completa, el panorama completo de todas las cosas respecto a la salvación, ya lo tenemos? Y Dios nos ha dado gracia en eso. Por eso dice la Escritura que estaríamos bien en estar atentos a lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Ahora, no voy a hablar acerca en sí de Job, sino lo que estamos buscando es a Cristo dentro de la vida y del libro de Job. ¿De acuerdo? Simple y sencillamente quiero ponerlos en contexto de dónde se situaba Job, de quién era Job. Era un hombre trabajador normal, tenía ganado, se dedicaba al comercio, no era un sacerdote, digámoslo así, de algún templo, no era rey, no era profeta. Sin embargo, aunque no lo era, profetizó.
aunque no lo era, tenía y habló con Dios, ¿sí? Porque, repito, Dios no está limitado a un título. A veces creemos, ¿no?, que el pastor, como es pastor, pues ya, él está más cerca de Dios y como que tiene acceso directo o acceso VIP delante de Dios. Y nosotros los mortales tenemos que hacer una larga fila a ver a qué horas Dios nos contesta. No, el título no define la relación con Dios. Dios tiene relación con quien quiera tener relación con Dios. Amén. Entonces, hay dos cosas en las cuales nos vamos a situar dentro del libro de Job como paralelos a Cristo, a la vida de Cristo, y obviamente de ahí tomar enseñanzas viendo a Cristo para nosotros. Las dos cosas principales es que en Job encontramos una justicia, un justo sufriente o el sufrimiento de un justo, y también tenemos una redención o un redentor, o más bien la necesidad de un redentor. Encontramos esas dos partes, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la primera parte, que es los sufrimientos del justo. Así se llama, los sufrimientos del justo. ¿Por qué? Nosotros cuando vamos a la Biblia, pues regularmente, ¿qué es lo que conocemos, sabemos, hemos oído acerca de Job? Que sufrió, ¿no? Que le fue en feria. ¿Alguien de aquí no conoce la historia de Job para narrársela completa? Así de forma todos las conocen. Nuestra hermana no. Ok, vamos a darle un panorama completo. Job, como ya lo vimos, era un hombre justo, un hombre normal que servía a Dios, simplemente pues viviendo la vida de Dios. No predicaba, no se dedicaba al ministerio, simplemente era un padre de familia, comerciante, negociante, pero que buscaba agradar a Dios, adoraba a Dios mediante sacrificios y buscaba ser recto delante de Dios. Pues un día se le ocurrió al diablo ir delante del Señor, delante de Dios, y dice que el diablo andaba rondando el mundo, viendo pues ahora sí que la maldad, ¿no?, y trabajando en contra de Dios. Y de pronto el Señor, Dios mismo, dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que él es recto y temeroso de mí? Entonces el diablo dice: pues qué chiste, ¿no? Lo cuidas, lo proteges, no me dejas acercarme a él. Dios le dice: ok, te dejo quitarle todo, solamente no toques su vida, no lo toques a él. Y el diablo dice: bueno, con permisito, aquí voy a trabajar. Y dice que en un solo día, en el mismo día, Job tenía 7, si no mal recuerdo, hijos, de los cuales en un día todos murieron. Dice que el techo de su casa cayó. Luego su ganado, todo lo que él tenía como de negocio, que vino un fuego del cielo, unos creen que es rayo o que fuego literal o lo que sea. El punto es que todo el ganado se murió. Se quedó sin negocios, sin propiedades, sin hijos. Solo le quedó la esposa y su casa. Perdió todo lo valioso de este mundo. Amén. Entonces, Job lo que dijo no fue: Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? No. Él lo que dijo es: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, pues el diablo regresa otra vez con Dios. Le dice: vengo otra vez de rondar el mundo. Y Dios le vuelve a recordar: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto delante de mí, y aún después de todo lo que pasó, no ha blasfemado ni maldecido mi nombre? Y Satanás le dijo: no, pues sí, carne por carne, a ver si es cierto, déjame tocarlo a él, a ver si es cierto que no te maldice en la cara. Dios dice: adelante, tócalo a él, pero no toques su vida. Es decir, llévale enfermedad, lo que se te antoje, pero no va a morir. Entonces, ahí va el diablo otra vez y dice que se le pone básicamente una lepra, pero muy dolorosa. No es como que, no. Dice la Biblia que Job sufría mucho de dolor. Entonces, todo esto uno lo pinta fácil, ¿no? Y pues qué rápido se murió y todo sufrió, pero duró alrededor de 3 meses. 3 meses con ese dolor, con esa agonía, con ese sufrimiento. 3 meses en los cuales la Escritura enseña que él nunca maldijo a Dios. Incluso su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo: no, recibiremos solo lo bueno de Dios y no tomaremos lo malo. Hay que tomar todo lo que Dios permite, ¿no? Resistió, aún con sus amigos que al final de cuentas parecían sus enemigos, pero Job resistió toda la lucha. Pasados los 3 meses o el tiempo señalado,
no solo fue como un sufrimiento de Job de que, sufrir por sufrir. No, en ese lamentar, en ese sufrimiento, Job se dirigió a Dios. Sí hubo, pues como estos reclamos, sí hubo incluso algunas ocasiones donde Job dijo, maldito el día en que nací, pero nunca se atrevió a maldecir a Dios, sino maldijo su vida, maldijo lo que tenía, incluso se puso hasta cierta forma como quererle reprochar a Dios del por qué, ¿no? Y Dios en su gracia y misericordia le contesta y le muestra, a ver, básicamente le dice, yo soy el soberano Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, hasta aquí? ¿Quién eres tú para venir a altercar contra el Señor? Ahí la respuesta de Dios es muy larga, son varios capítulos, utilizan mucho lenguaje, utilizan un montón de cosas, de figuras, pero al final de cuentas, cuando el Señor se pone a cara con Job y lo confronta y le habla y le hace ver que a pesar de que era justo y recto, aún no era perfecto, sino que tenía muchas cosas que conocer, que cambiar. Al final de todo eso, Job dice, bueno, ahora entiendo que yo no soy nada para altercar contra Dios. Y dice, de oídas te había oído, sabía de ti, conocía de ti, pero dice, ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora te conozco aún más, ahora te conozco ya personalmente. Y dice que cuando Job se confesó de esa forma delante del Señor, en ese momento Dios lo sanó. En ese momento el Señor le trajo la sanidad. Ya del diablo no se menciona jamás. Ya que él quedó fuera de ahí. Ya solo quedó Job y Dios. Al final de cuentas, dice la Escritura que Job le fue restituido, pues el doble de todo. Le fue restituido los hijos, volvió a tener hijos e hijas, volvió a tener el ganado y el doble, es decir, fue más bendecido. La esposa le quedó la misma, no tuvo dos. ¿Okay? Pero al final de cuentas, pues Dios le restituyó porque quiso. Job es una historia donde vemos la gracia y la misericordia de Dios. No es, ojo en esto, un modelo del deber ser. Porque a veces creemos, no, ya sufrí, entonces el Señor me debe el doble. No es así, no creamos eso. Fue una historia donde Dios en su gracia quiso darle el doble. Y punto. Porque a veces se predica que sí o sí, casi obligamos a Dios, si me haces sufrir, me debes dar el doble de lo que tenía. No, ¿sí? Entonces fue una historia donde simplemente resalta la gracia, la justicia, la redención, pero sobre todo la soberanía de Dios, donde Dios pues expuso la vida de Job delante del diablo, ¿sí? Le permitió sufrir, le permitió pasar males, pasarla feo, y al final de cuentas Dios lo bendijo el doble. Y esa es la historia general de Job, ¿sí? Pero te animo a que lo leas, para que no se queden nada más con lo que yo les dije. Entonces, pues sí, lo principal que se menciona siempre de Job es que sufrió, es que le fue en feria. Es que imagínense, perder así todo de bolón ping-pong, ¿sí? De un jalón, como dice la chaviza. Entonces, perder todo así, nada más, pues duele, ¿no? Ha de ser muy doloroso. Y más cuando tu esposa, pues te dice, ya muérete, ¿no? O sea, ya, date por vencido. Pero en todo esto resalta la rectitud y la justicia de Job. Experimentó un dolor muy fuerte a causa, simple y sencillamente, de creer en Dios. No se portó mal, no se menciona que fue desobediente, no se menciona que haya pecado como para merecer sufrimiento, no, simplemente sufrió a causa de su fe porque Dios lo permitió. Entonces, este sufrimiento nos lleva y nos marca una pauta muy directa, obviamente, a los sufrimientos o al sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Job sufrió porque Dios quiso. Obviamente Job no quería sufrir, ¿no? Pero Cristo sufrió aún él queriéndolo. Es decir, él puso su vida para sufrir por los demás. Job no fue él su deseo, yo quiero sufrir para que Dios me bendiga, no. Job sufrió porque Dios en su divinidad lo permitió. Ahora, nosotros conocemos el panorama completo, pero Job no lo conocía. Job no sabía por qué estaba sufriendo. Aún después de todo lo que pasó, no supo por qué sufrió. Aún después de que le fue restituido todo,
Él no conoció la conversación que hubo allá de entre Dios y el diablo. Él no supo acerca de eso. Pero en estos casos revelan la soberanía de Dios en el sufrimiento. La soberanía de Dios en el sufrimiento y la capacidad de Dios de encontrar propósito a través del sufrimiento. Sí. Porque el sufrimiento por sí solo, pues nada más genera dolor. Pero el sufrimiento que viene de parte de Dios, o más bien que Dios permite, es el sufrimiento que Dios causa, más bien encausa hacia un propósito. La vida de Job nos enseña mucho acerca de la importancia de mantener nuestra confianza en Dios aún en medio del dolor, aún en medio de los problemas, aún en medio del sufrimiento, aún si no sé por qué. Porque nosotros cuando pasamos males, sí o no, venimos al Señor, ¿por qué? O sea, Señor, a ver, me he portado bien, pues te he sido fiel, ¿por qué sufro? Otras veces, sí, es a causa del pecado, a causa de la desobediencia que sufrimos, y todavía preguntamos por qué, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. El sufrimiento va a venir, viene sí o sí, y no somos ajenos a esa realidad, vamos a sufrir. La diferencia es que o sufrimos con Dios o sufrimos sin Dios. El sufrimiento sin Dios solamente genera dolor, pero el sufrimiento con Dios genera un propósito, algo que el Señor quiere para nosotros. Un escritor que se llama Tim Keller dice así: Jesús es el verdadero y mejor Job. Él es verdaderamente el inocente que sufrió para luego interceder y salvar a sus amigos tontos. Así lo dice él. ¿Por qué? Oye, esto lo vamos a ver más adelante en la segunda parte, pero Job también intercedió por sus amigos y tontos, porque sus amigos nada más estaban hablando por hablar, no tenían ni siquiera conocimiento acerca de... Básicamente le están diciendo a Job: tú pecaste, tú eres un vil rastrera cucaracha que pecó delante del Señor, arrepiéntete porque por eso te vino todos estos males, ¿no? Pero Job al final de cuentas redime a sus amigos. Sin embargo, pues pasó un sufrimiento, ¿no? Ahora, el sufrimiento de Job solamente, digámoslo así, afectó a su núcleo central, es decir, a él y a su familia, sí, porque sus hijos pues murieron. Pero el sufrimiento de él al final llevó a una victoria para él, una enseñanza para nosotros. Jesús, su sufrimiento, pues no solamente y no solo fue para él, es decir, no fue para que él solamente fuera bendecido, sino que su sufrimiento, en lo que él sufrió, en lo que él padeció, todos nosotros fuimos bendecidos. Todos nosotros alcanzamos gracia a causa del sufrimiento de otro. ¿Sí? Job conoció a Dios en medio del sufrimiento. Él dijo: pues en medio de todo esto, ahora veo al Señor. Sin embargo, Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Job tuvo que sufrir, y en ese sufrimiento Dios se le reveló. Cristo sufrió para que tú y yo podamos entrar a ese conocimiento de Dios. Nosotros no tenemos, digámoslo así en esencia, que sufrir para merecer, porque ya otro sufrió en mi lugar. A veces confundimos el cristianismo con que sufro y merezco. Me pasó esto, merezco que Dios me bendiga. No, así no es, porque ya lo que sí merecíamos no nos fue dado, que es la muerte. Sin embargo, las bendiciones del sufrimiento de Cristo vienen a nosotros no porque yo sufra, sino porque Cristo sufrió. Y a veces queremos vivir una vida de ascetismo. ¿Sí saben qué es el ascetismo? Básicamente es: me pego y me causo dolor para aliviar culpa, ¿sí? Para quitarme la culpa de encima. Entonces a veces queremos hacer mandas, incluso vemos en la oración como una manda, ¿no? Ay, tengo que sufrir, ay, pues voy a orar y ahí estoy. Y a veces vemos en la oración como que hay un sufrimiento, pero al final de cuentas Dios me tiene que bendecir porque estoy llorando. A veces vamos a la escritura todos enojados: pues tengo que leer, pues tengo que... Si no, la líder de jóvenes me regaña que no me aprendo el versículo.
¿no? Y vamos ahí a la escritura como si fuera realmente ascetismo, ¿no? Para aliviar la culpa. No, no es que tengamos que sufrir para merecer, porque ya las bendiciones de ese sufrimiento los llevó Cristo. Por eso nos acercamos a Él y Él es el mediador y mediante Él tenemos relación con el Padre. Mediante Cristo es que podemos conocer a Dios, entrar en el camino de la salvación, porque lo que Él sufrió, su bendición me alcanza a mí. ¿Sí? Así que cambiemos nuestra percepción de buscar a Dios a través del dolor, porque eso también nos desenfoca de Cristo. Y a veces empezamos a mirar los problemas, miro mis situaciones, miro mis adversidades como si fueran el camino por el cual estoy siendo justificado delante de Dios. Me ha ido en feria en esta vida, o han escuchado esas frases, ¿no? Les fue en feria en la vida, pero en el cielo será su recompensa. ¿Sí? Y no, la única forma de ser bendecidos y ser recompensados es mediante Cristo, no mediante el sufrimiento. Porque, repito, el sufrimiento nos puede apartar la vista de Cristo y poner mi esperanza incluso en el sufrimiento. Es que yo me he dado y he sufrido por el ministerio, ¿no? Aún los pastores pueden decir, no, es que yo he sufrido por este rebaño, el Señor ha conocido cuántos problemas, no esta iglesia, no otra, cuántos problemas me han generado los hermanos que nada más estén de lata y lata y lata y que no cambian, y que un problema por acá, que ya se peleó este con esta, que ya se peleó aquel con aquel, que ya andan de chismosos, no aquí, en otro lado, ¿sí? Y el pastor puede decir, todo eso me causa sufrimiento. Y aún el liderazgo puede poner su confianza en que yo estoy sufriendo por esta grey, por este rebaño, merezco recompensas. Y no es así. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Cristo, proviene de Él. Sin embargo, tenemos que entender que en el sufrimiento Dios también nos va a enseñar. Dios también nos va a probar. También en el sufrimiento es consecuencia de muchos pecados y males en nuestras vidas que nos generamos por nosotros mismos, y Dios ahí sí no tiene nada que ver. Dios permitió el sufrimiento. Dios permitió el sufrimiento de Job. Dios, se dice que en sentido figurado, orquestó, no ejecutó, orquestó el sufrimiento de Cristo. Porque la escritura vemos en Hechos 3 que dice que Dios entregó a su Hijo a causa de su determinado consejo y anticipado conocimiento para que fuera muerto, y dice por los principales sacerdotes, por los principales líderes romanos de esa época. Dios no ejecutó ni hizo sufrir a su Hijo directamente. Fueron los hombres, a causa de la incredulidad y de su pecado, quienes llevaron al Hijo de Dios a sufrir hasta la muerte. Pero Dios dice que todo eso Él lo había preparado. Él había preparado todo eso. ¿Por qué? Luego nacen estas preguntas. El sufrimiento, ¿quién lo provoca? ¿Dios o el diablo? Por diablo entiéndase todo el contexto del mundo, el pecado, el diablo, todo lo malo, pues. ¿Quién provoca el sufrimiento? ¿Dios o el diablo? ¿En dónde se produce el sufrimiento? Porque vemos que Dios permitió el sufrimiento de Job. Pero ¿en dónde se produce? ¿Ande? Dios lo permitió. Porque ahí va la otra parte, ¿no? A veces creemos que el sufrimiento viene directamente de Dios. Creemos que Dios nos manda a sufrir, nos manda a padecer, y no. Al contrario, Job 1:10, el diablo delante de Dios le dice a Dios, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El diablo reconoce una cosa, que lo que Dios estaba haciendo con Job no era hacerlo sufrir, sino lo estaba
protegiendo. Lo que viene de Dios para nosotros es protección. El Señor tenía cercada, es decir, protegida, no solo la vida de Job, sino que dice su casa, y aquí a su casa se refiere a su familia y a todo lo que tiene, es decir, aún su trabajo estaba protegido por Dios. Dice, al trabajo de sus manos has dado, ¿quién lo dio? Dios. Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios está al cuidado de su pueblo, de sus siervos. Dios da bendición, Dios protege, Dios cerca, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Pero el sufrimiento que viene, el sufrimiento así en esencia que viene, ya sea por prueba o por pecado, no surge en Dios, no se origina en Él, sino que es el diablo quien busca a través del sufrimiento alejarnos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que el diablo le dijo? Déjame yo tocarlo, o sea, déjame yo hacerlo sufrir. Simplemente tú, Dios, quita la protección. ¿Sí? El sufrimiento lo puso el diablo. Vea Job 2:3. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Esto después de haber perdido sus bienes y a sus hijos. Aun cuando tú, es decir, el diablo, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, Dios no generó el sufrimiento. Dios no provocó el sufrimiento. Quien lo hizo fue el enemigo. Dios lo que hizo fue retirar su protección, pero esa protección solamente la limitó. Es decir, ahora el cerco ya no es a todo lo que tiene, sino se hace más chiquito a él. Pero seguía estando ahí la protección de Dios. Seguía estando la protección de Dios sobre la vida de Job, porque el Señor le dijo: lo vas a tocar, pero hasta aquí, y de aquí no vas a pasar. Y vean, hasta eso, el diablo es más obediente que nosotros. Hasta eso, el diablo es más obediente que nosotros, ¿no? Porque muchas veces el Señor a nosotros nos dice: hasta aquí. Ay, pero Señor, que es tanto es tantito, ¿no? Y aún, fíjense, Dios le dice al diablo: hasta aquí, y bien obediente, hasta ahí. Bueno, el enemigo lo que busca es incitarnos en contra de Dios. Es que de alguna otra forma nos alejemos, maldigamos a Dios. Y aún él creía, el diablo, que si él lograba matar al Hijo de Dios, íbamos a sufrir. El diablo orquestó, tentó, dice la Biblia que entró en Judas para llevarlo a entregar. Pero fue el diablo. Es decir, Dios tiene como que, digámoslo así, la prerrogativa, la autoridad, al final de cuentas, de decidir si sufrimos o no. ¿Cómo? Simplemente retirando la protección o limitándola hasta cierto punto. Pero al final de cuentas, quien lo permite es Dios. Y vemos esto muy reflejado en la vida de Cristo. En la vida de Cristo. ¿Por qué? Cristo es Dios, ¿no? ¿Sí o no? Cristo es Dios. Lucas 22, 31, 32. El diablo, para hacernos sufrir, para llevarnos a un sufrimiento a los que no son sus hijos, porque aquí hay dos distinciones: los que son del diablo, los que son de Dios. Los que son de Dios estamos cercados por Dios. Los que no son de Dios, no hay ninguna protección porque son del diablo. Cristo dijo: ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo, porque la voluntad y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Por eso todo el mundo, digámoslo así, está bajo el control del diablo. Y ellos sufren porque sufren y quieren seguir sufriendo. Pero nosotros estamos protegidos por Dios, y si llegamos a sufrir como parte de una prueba, es porque Dios lo permitió.
¿Ok? ¿Por qué? Ojo, todo sufrimiento es bueno si se origina en Dios. Si el sufrimiento lo permite Dios, pero si el sufrimiento viene a causa de nuestro pecado, pues es malo. Porque nos lleva simplemente a sufrir, pues por gusto, porque no teníamos necesidad de eso. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, es decir, Cristo, Simón, Simón, es decir, Pedro. Pero como que el Señor era es muy inteligente, ¿no? Porque cuando Pedro andaba de rezongón, orgulloso, le dice Simón. Como que le dice, ay Simón, o sea, ya eras Pedro y otra vez. No, bueno. Entonces le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha pedido permiso para decir, Señor, déjame a tus discípulos darles una buena revolcada, ¿no? Zarandear, ¿sí sabe lo que es? Ándale, eso. Déjame darles una buena revolcada para que vean, ¿no? Déjame hacerlos sufrir. Y yo me imagino a Pedro, ¿no? Ay, Señor, qué bueno que el diablo te pidió permiso porque tú no nos dejarías caer en eso, ¿verdad? No dejarías que el diablo nos zarandee, Señor, porque tú nos cuidas, nos amas, nos proteges, nos guardas, ¿verdad, Señor? ¿Y qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, o sea, me pidió permiso, dije que sí, pero mi protección ahí está porque yo he rogado por ti. Imagínense que nada más dijo Jesús, sí, le di permiso y pues háganle como puedan. No, tiene permiso, pero mi cuidado está ahí porque yo he rogado por ti. Y no solamente, sino que le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, es decir, ayuda, apoya a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo, vas a vencer, van a pasar por eso, pero van a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Cristo también permite el sufrimiento. Así como vemos que en Job el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar a su siervo, ahora vemos que el diablo tiene que pedirle permiso a Cristo para tocar a sus siervos. Porque intercede Cristo por nosotros. Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Vea, repito, la obra de Cristo no está limitada a murió, resucitó, eso fue todo. No, su obra es continua. De hecho, hablaba con nuestro pastor un día de estos, no me acuerdo cuándo, si fue ayer o antier, que le dije, a veces muchos nos quedamos con la fe del principio y ya, creemos que creí y punto, final. Pero no, dice la Escritura en Romanos 1 que el justo por la fe vivirá. Es decir, por la fe se mantendrá viviendo, para que me entiendan. Se lo parafraseo mejor, el justo seguirá viviendo por fe. No es una fe de una sola vez creí y ya, no, es continua, porque la obra de Cristo en nosotros es continua. Es continua. La obra de Cristo en nosotros es continua. Creemos que es suficiente, ya creí una sola vez y tal, no. Imagínense, nuestra vida sería una miseria si Cristo nada más dijera, ok, ya morí por ustedes, ya son salvos, lo demás pues arréglensela ustedes solos. No podríamos cumplir la ley de Dios, no podríamos vivir la vida de Cristo, no podríamos ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos naturalmente carnales, nos gusta lo malo. Por eso Cristo viene día tras día a hablarnos, a decir, levántate, esfuérzate, vive por fe hoy, vive por fe mañana, vive por fe todos los días. No te quedes con la fe del principio, porque si no nos volvemos un árbol que nada más creció y se quedó sin fruto. Pero ahí está el árbol. Porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento en la vida del cristiano es una expresión de la gracia también de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento también nos muestra el Señor que Él sigue estando en control. A veces perdemos el enfoque de Dios. Repito, creemos que ya por
no sé, no me ha pasado nada malo en la vida. Llevo un año, no he sufrido, pues estoy viviendo bien, voy a la iglesia cada domingo y como que siento que ando bien, ¿no? Y eso empieza a desenfocarnos de Dios, a creer que ahora mi vida está en control mío, a creer que la vida realmente, pues como yo ando bien, como yo voy a la iglesia, como yo me esfuerzo, como yo trabajo, pues los resultados son míos. Y empiezo a poner mi enfoque, mi vida en mí, mis ojos en mí. Entonces dice el Señor, le hace falta una zarandeada. ¿Para qué? Para que recuerde que quien está en control de todo soy yo, es decir, Dios. Y el Señor permite el sufrimiento por amor para hacernos recordar, ay Dios, es que sí es cierto. O sea, todo en la vida se me puede ir en un momento. Todo lo que he trabajado se me puede desaparecer en un instante. Por eso es que no perdamos el enfoque. Dios en todo momento tiene el control. Y en el sufrimiento Dios nos vuelve a recordar, yo tengo el control. No te desenfoques, yo tengo el control de todo. Repito, esto es cuando el sufrimiento es permitido por Dios, no a causa de nuestro pecado. Salud. Porque el sufrimiento a causa de nuestro pecado simplemente es eso, consecuencias a causa de lo malo que hacemos. A causa. Y esta es otra parte, que aprendemos a conocer al Señor aún más, porque aprendemos a ver a Dios tal cual es y no lo confundimos con un genio de la lámpara mágica. Y eso nos lleva a depender más de Dios, a confiar en que Él tiene control y en aceptar su voluntad aún sin entender los métodos. Porque uno diría, ay, ¿cómo es que a través de esto el Señor me va a bendecir? ¿Cómo es que a través de esto el Señor me muestra su amor? Si estoy sufriendo, si me está yendo de la patada. Job fue llevado por un camino de sufrimiento. Fue llevado a través de ese sufrimiento, al final de cuentas, a conocer a Dios. A conocer a Dios. A comprender lo pequeño que Él era. Porque Él dice, ¿quién soy yo para ponerme a altercar contra Dios? Vea, Job conoció más de Dios. Tuvo entendimiento, tuvo conocimiento. Ahora, aquí una pregunta capciosa. Cristo es Dios, era Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ustedes creen que Él necesitaba aprender? ¿Sí o no? Nuestro pastor dice que sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién va en contra del pastor? A ver. Hebreos 5, 8 al 9. Es que perdemos de vista el enfoque que, repito, Dios pone propósitos en todo lo que Él hace. Él permite el sufrimiento es por un propósito. Y veamos, Job como un tipo de Cristo, Job como una imagen lejana de Cristo, dice que él conoció más acerca de Dios, comprendió más, aprendió más de Dios, ¿sí? Después del sufrimiento. Ahora veamos al varón perfecto, a Cristo, a Dios mismo en la tierra. Dice Hebreos 5, 8 al 9, y aunque era hijo, es decir, aunque Cristo era el Hijo de Dios, por lo que padeció, por lo que sufrió, ¿qué dice? Aprendió. A ver, espérame, ¿cómo que Cristo aprendió la obediencia si Él nunca desobedeció? O sea, si Él mismo se ofreció a venir para morir por nosotros. Ahí Hebreos 1 habla acerca del Hijo conversando con el Padre, que dice, me has preparado un cuerpo, es decir, yo de mi voluntad voy a darme. ¿Cómo que Dios? A ver, ¿cómo que Jesús aprendió obediencia? ¿Qué? ¿En qué momento? Si Él siempre fue obediente, nunca desobedeció como para decir, chin, ya me equivoqué, ahora tengo que aprender a obedecer. ¿Cómo es que aprendió? Tuvo que sujetarse a sus padres humanos, a las autoridades.
Pero ¿por qué? Si es Dios, ¿por qué aprendió? Porque por experiencia de vida, pues Dios está sobre todas las cosas, ¿sí? Jesús, estando en la Trinidad antes de la fundación del mundo, tenía toda la autoridad, tenía todo, no se sujetaba a nadie, es decir, a nadie inferior a él. Por experiencia, hecho hombre, aprendió por experiencia la obediencia, pero dice a través del sufrimiento, porque se sujetó a hombres imperfectos, a hombres pecadores, a hombres que negaban a su Padre. Aprendió a través del sufrimiento la obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo? Pero si ya era Dios, ¿cómo es que no era perfecto? Recordemos el contexto, está hablando acerca de Cristo en su humanidad, ¿sí? Que había experiencias, situaciones que como divinidad no podía experimentar, que no experimentó hasta que se hizo hombre. Por eso dice que aún en eso fue perfeccionado, porque ahora tiene toda la experiencia de la divinidad y tiene toda la experiencia de la humanidad. Es 100% perfecto, tanto divino como hombre. Entonces dice que después de aprender la obediencia, después de sufrir, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de media salvación, de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que lo obedecen. Los que lo obedecen. Si Cristo tuvo que aprender, si Cristo aprendió a través del sufrimiento, ¿cuánto yo más necesito aprender a través del sufrimiento? Job también, repito, aprendió. Job 42, 5, 6, es lo que mencionamos al principio. Dice Job 42, 5 al 6, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora tengo un entendimiento más completo de ti. Por tanto, es decir, a causa de que te conozco más, a causa de que sé quién eres, me siento más orgulloso, me siento más bendecido, me siento más, la cosa más grandiosa del mundo porque conozco a Dios. Dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es que, hermanos, hemos considerado a Dios como simplemente un genio que busca mi bendición y tan. Pero cuando conocemos más al Señor, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y veo el panorama completo de quién es Dios, no puedo hacer otra cosa más que hacer lo que Isaías dijo: soy una persona inmunda en medio de un pueblo de labios inmundo. Porque yo estoy viendo realmente quién es Dios y mi condición es esta. Por eso Job, ahora en lugar de estarse defendiendo, dijo: ya te conozco mejor, lo único que puedo hacer es ver mi condición y arrepentirme. Ver cómo lo sucio que estoy y arrepentirme. Y muchas veces nos hace falta ese sufrimiento, nos hace falta conocer a Dios porque nos creemos los más dignos de estar delante de Él. Creemos que le hacemos el favorcito a Dios porque yo soy su siervo, porque yo fui el más estudioso, porque yo vengo a cada reunión, yo soy y merezco todas las bendiciones del Señor porque soy su hijo. Y no merecemos nada más que la muerte. Y cuando conocemos al Señor realmente vamos a entender quiénes somos. Pero lamentablemente muchos vivimos en orgullo, en vanidad, en pleitos, en disensiones, en emociones, en cosas vanas, porque no conocemos a Dios. Porque si le conociéramos, viéramos nuestra condición realmente y nos arrepentiríamos. Ahora, ¿por qué sufrió Job? ¿Por qué sufrió Job? Ya les platiqué la historia. ¿Por qué sufrió? Porque fue probado. ¿Qué más? Porque el diablo fue a
ahí a meter, porque Dios lo permitió, porque Dios quería tener. Ajá. Ahora, nosotros conocemos el por qué. ¿Usted cree que Job conoció por qué? Él no supo de esa conversación que hubo en el cielo. Él no conoció acerca de que el diablo fue y Dios lo presumió y Dios le dijo, mira, ahí está mi siervo Job. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que merecemos saber siempre el porqué de las cosas? Nosotros nos ponemos rebeldes y rejegos contra Dios de ¿por qué yo? A ver, explícame. Y si no lo entiendo y no me satisface tu respuesta, pues ya no voy a creer en ti. Y a veces retamos a Dios como que enséñame, a ver, muéstrame el porqué de las cosas. Y a veces Dios dice no. Deuteronomio 29:29 es lo que dice Moisés. Habla después de todo el mal que venía sobre cierta tierra cuando se apartaba de Jehová. Que iba a caer fuego, que les iba a ir peor que Sodoma y Gomorra. Y al final de todo eso, Moisés dice, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, si no conocemos el porqué de las cosas, es porque Dios no quiere revelárnoslas, porque las cosas secretas le pertenecen a Él y son de Él. Repito, nosotros vemos la historia de Job, pues sí, qué chiste, ¿no? Sufrió y al final recibió el doble, pues qué a gusto. Pero Job no tenía ni idea de eso. Nosotros decimos, ay, no, qué bendición del gran siervo Job, que Dios lo presumió delante del diablo. Pero ¿ustedes creen que Job sabía acerca de eso? O sea, Job lo que le fue en feria y él dijo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿De dónde viene esto? Job no supo en vida lo que sufrió, lo que padeció. En el cielo, pues, le será revelado, porque dice la Biblia que veremos todas las cosas como son. Y yo creo que ya en el cielo Job dirá, ay, ¿por esto? Pero en vida, sin embargo, lo que sí logró entender Job es el propósito detrás de. No entendió el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me presumiste a mí? Pero entendió el propósito detrás de todo eso. Ahora conozco más al Señor. Ahora conozco más de Él. Por eso nosotros es importante, cuando pensemos en estas cosas, en los padecimientos, en el sufrimiento, en la vida diaria, en lugar de decir por qué, sino decir para qué, Señor. Yo creo que ya lo han escuchado antes, el pastor Héctor lo mencionaba muchas veces. En lugar de decir por qué, preguntemos para qué. Pues es lo mismo, porque Job no entendió el porqué de las cosas, pero al final entendió el propósito del para qué. Ahora conozco más a Dios. Ahora sé quién es en verdad este Señor. Y en todo eso que sufrió, encontró un propósito. Cristo, en todo lo que sufrió, hubo un propósito: nuestra salvación. Nosotros, por gracia de Dios, entendemos el por qué sufrió Cristo. ¿Entiende por qué sufrió Cristo? Eso sí lo debemos saber. Evangelismo, así, uno, digámoslo. Evangelismo 1. ¿Por qué Cristo murió? Para nuestra salvación, para pagar nuestros pecados, porque no había otra forma en la cual nosotros pudiéramos ser salvos más que Cristo muriera por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Que no nos perdamos. Por eso Dios lo entregó. ¿Por qué? Porque eso no es algo oculto delante de Dios. Eso sí se nos fue revelado para enseñarlo, porque es necesario, eso sí es importante entenderlo, el porqué del sufrimiento de Cristo. Si no entendemos, ahí sí, si no entendemos el por qué Cristo sufrió, no vamos a entender el para qué. Porque uno dirá, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pues ¿de qué? Si estoy bien, si vivo mejor que tú, si me va
mucho mejor, tengo buen negocio, tengo buena familia, tengo todo. ¿Para qué quiero que Cristo me salve? Es porque no hemos entendido el por qué. Son los paralelos, repito, ahí que hay entre Job y Cristo. Job no entendió el por qué, pero sí el para qué. Cristo, en Él sí tenemos el por qué y encontramos el propósito. Con Cristo, si no vivimos en su propósito, si no vivimos en su salvación, es porque no hemos entendido que somos pecadores, que necesitamos de Él. Y es cuando hacemos vivo, cuando hacemos aplicativo el sacrificio de Cristo a nuestras vidas. Ahora Cristo vive en mí. Ahora su sufrimiento fue a causa de mí. Ahora sus padecimientos fueron a causa de mí. Por lo tanto, ya entiendo mi condición, mis pecados, lo malo que soy, y entiendo que necesito ser salvado y redimido por Él. Pero cuando no entendemos el por qué Cristo sufrió, nuestras vidas viven sin propósito. Aunque vengamos a la iglesia, aunque vengamos y sirvamos, nuestros ojos están puestos en todo lo demás menos en Cristo. Por eso, mucho cuidado, hermanos, cuando venga el tiempo de prueba, cuando venga el tiempo de aflicción, de desviar nuestra mirada de Cristo. Ni por ver los problemas tan grandes, ni por creer que a través del sufrimiento Dios me va a bendecir más, no nos desviemos ni para un lado o para el otro. ¿Sí? Sino siempre nuestros ojos enfocados en Él. Y decir, Señor, viene este problema, viene esta situación, pero yo me mantengo enfocado en ti. Pongo mis ojos en ti. ¿Sí? Sigo dependiendo de ti, sigo creyendo que tú tienes el control en esta situación. Ojo, repito, hablando claramente de los sufrimientos a causa de pruebas que vienen de parte de Dios, que Dios permite. El sufrimiento a causa del pecado es pecado. ¿Sí? Y esas son consecuencias que vienen por nuestro pecado. En eso no hay que, y el Señor que quiera probarme ahora. No, es a consecuencia, a causa del pecado. Aprendamos a discernir estas partes, porque a veces llevo una vida de la patada, de deuda en deuda, de problema en problema, de aflicción en aflicción, y Señor, ¿por qué yo si voy a la iglesia? Pero pues, vas a la iglesia, pero ¿cómo vives afuera? No tienes comunión conmigo, no guías a tus hijos correctamente, no vives para agradarme, no vives de una forma agradable delante de mí. Estás viviendo en pecado, estás viviendo en incredulidad. No es sufrimiento que yo permita, es sufrimiento que tú generas. Por eso tengamos cuidado en discernir de dónde viene el sufrimiento y en encontrar propósito y nunca desviar nuestros ojos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que todo lo que conozcamos acerca de ti, todo lo que veamos acerca de ti, Señor, sea para llevarnos a un entendimiento más completo de ti y poderte conocer mejor, poderte ver mejor a través de tu palabra, a través de lo que nos has enseñado. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, nos enseñe, nos redarguya, nos lleve a la verdad, nos contriste, nos cambie y nos transforme, nos regenere para ser nuevas criaturas que te agraden y que vivan en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a enfrentar los problemas, las situaciones, las adversidades, los sufrimientos que tú permites para nuestros bien. Y ayúdanos a encontrar el propósito que tú quieres enseñarnos en todo lo que pasamos en nuestras vidas. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres magnífico, tú eres soberano, tú eres eterno, tú tienes control de todas las cosas y nada se escapa de tu mano. Y aún nuestras vidas están cuidadas por ti, Dios, y te agradecemos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque nuestras vidas, Señor, están protegidas bajo tu mano. Tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos proteges por gracia tuya, porque no lo merecemos. Y has considerado nuestras vidas a través de tu Hijo para bendecirnos, Señor, para cuidarnos y guardarnos. Has puesto un vallado delante y atrás en derredor nuestro, Señor, no solo de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. Ayúdanos a no brincarnos esa cerca, ayúdanos a no salirnos de tu protección, a honrar lo que haces para nosotros, Dios, por amor. Gracias porque eres bueno, gracias porque nos has amado a través de tu Hijo y en ti encontramos plena satisfacción. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.
encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi